Episodio número 2687. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios estamos alcanzando y este miércoles 3 de enero, oraciones inspiradas en el marco de esta lección número 1, cómo leer salmos, con el texto a memorizar de Lucas capítulo 24, versículos 44 y 45. Después les dijo: estas son las palabras que les hablé cuando estaba aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el sentido para que entendiesen las escrituras. Lucas capítulo 24, versículos 44 y 45. Durante toda esta semana hemos estado haciendo la introducción, porque yo diría que cada vez que se toca lo que es la primera lección es una introducción al trimestre, y qué bueno que el título y todo lo que se ha analizado son las bases en las cuales vamos a edificar todo el conocimiento a lo largo de este trimestre. Noten que desde la introducción y el sábado estuvimos viendo quizás un poco acerca de la autora, que es una doctora en teología. Tremenda la información que estuvimos viendo de ella, y cómo se mencionaba que Dios inspiró para que fuera algo de corazón a corazón, como que no fuera algo simplemente para nosotros leerlo como una experiencia ajena, sino que fue algo tan y tan cercano que lo mismo puede suceder para cada uno de nosotros. En el caso del domingo estuvimos viendo los salmos en el culto del antiguo Israel, y eso que tenía que ver con la liturgia, cómo se utilizaban los salmos, y era prácticamente en todas las ocasiones especiales. También en la parte del lunes estuvimos viendo Conozcamos a los salmistas, y ahí se dijo, de entre varias cosas, que David fue el que escribió la mayoría de los salmos, pero no fue solamente David. Estuvo también mencionándose Asaf, los hijos de Coré, y también los salmos huérfanos. También estuvimos viendo ayer martes un cántico para cada etapa, y me gustó mucho lo que dijo el doctor y pastor Franklin Martí, que durante toda esta semana también ha estado enviándonos esos audios acerca del paralelismo, sinónimo, antitético y sintético. Sinónimo, que se complementa una información con la otra. Antitético, que tiene que ver con las diferencias entre la primera parte y la segunda parte. Y sintético, que es básicamente que amplía un poquito más lo que se dijo al principio. Al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto de este ministerio, Audios de Bendición con Omar Medina. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, acompáñanos, oh Dios, para que podamos extraer el mensaje de tu palabra, y que a la vez éste nos sirva para que junto a nuestra familia podamos aplicarlo, podamos vivirlo, podamos compartir con otros, especialmente que de corazón a corazón, así como estos autores se unieron a ti, de la misma manera cada uno de nosotros al leer los salmos y también al tener una experiencia personal en oración, en entrega, podamos vivir esto que experimentamos. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Oraciones inspiradas. Se nos invita de inmediato a leer el segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículos 1 y 2,
y Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27 para responder a la pregunta: ¿qué nos enseñan estos textos sobre la oración? Vayamos al segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículos 1 y 2. Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. Eso es lo que dice segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículos 1 y 2. Ahora vayamos a Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Ahora sí, veamos qué nos enseñan estos textos sobre la oración. Bueno, estos textos nos enseñan que esto es un asunto real, es un asunto palpable. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, nos ayuda a pedir como conviene, intercede por nosotros con gemidos indecibles y de esa manera perfecciona nuestra oración. Los salmos son oraciones y alabanzas inspiradas de Israel, por lo que en ellos la voz es la de Dios, entremezclada con la de su pueblo. Los salmos asumen la dinámica de interacciones vívidas con Dios. Y es muy importante esto que se menciona, porque note la diferencia. No se trata de que simplemente nosotros le hablamos a Dios y Él está ahí sin hacer nada, absolutamente, sino que le hablamos a Dios, Él nos habla a nosotros, y esto se entremezcla, y al final esa oración sale que uno mismo dice, wow, pero yo no sabía que podía orar tan bonito. Pero no se trata de orar bonito, se trata de que el Espíritu Santo te impresiona aún mismo en la interacción de orar, de hablar con Dios. Los salmistas se dirigen personalmente como Dios mío, Señor y Rey mío. Los salmistas a menudo imploran a Dios: escucha, oye mi oración, mira, respóndeme y líbrame. Estas son claramente las expresiones de alguien que ora a Dios. Y siempre se ha dicho que las canciones son oraciones cantadas. O sea, de todas las oraciones, o de todas las canciones, mejor dicho, se podría mencionar que la mayoría, y esto yo se lo he dicho a Omar y se lo he dicho a algunas personas, que la mayoría de las canciones principalmente es que hablan del arrepentimiento, son oraciones preciosas, son bien bonitas porque tienen que ver como con esa reverencia, con esa humildad, con esa entrega que hacemos de nuestro corazón, de nuestras luchas, de nuestras penas ante Dios. Y los salmos contienen bastante elementos para considerarlos como tal, como canciones o oraciones cantadas. Las notables bellezas y atractivo de los salmos como oraciones y alabanzas reside en el hecho de que salmos es la palabra de Dios en forma de oraciones y alabanzas piadosas de los creyentes. Por ende, los salmos aportan momentos de intimidad a los hijos de Dios como los descritos en Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27, que fue uno de los textos que leímos. Además, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos pedir lo que conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El que sondea los corazones conoce la intención del Espíritu e intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Escuché clarito que dijeron amén, hubiese dicho Omar, porque
Realmente es maravilloso lo que hace el Espíritu Santo sin tener nosotros la necesidad de ser teólogos o de ser muy profundos en la forma de orar. Usted simplemente órele a Dios como usted entienda. Órele a confianza, como un amigo. Claro que a un amigo usted no lo va a ofender o quizás no va a estar utilizando un lenguaje así como tirado, pero se trata de entrar en confianza con Dios. Jesús también citó de salmos, como en Lucas capítulo 20, versículos 42 y 43, cuando señaló directamente el Salmo 101. Por ejemplo, ¿qué dice el Salmo 101? Y el mismo David dice en el libro de los Salmos: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y en Lucas capítulo 20, del 42 al 43, para que tengamos esta idea completa, se dice exactamente lo mismo. Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Así que es una paráfrasis. De esa manera Jesús señaló este hecho de que David estaba dándole esa petición a Dios, ese deseo que él tenía a través del Salmo. Aunque algunos salmos han surgido de acontecimientos históricos específicos y de las experiencias de los propios salmistas, así como las experiencias de Israel como nación, la profundidad espiritual de Salmos aborda una variedad de situaciones de la vida y cruza todas las fronteras culturales, religiosas, éticas y de género. Porque es que la humanidad es la misma. Aunque seamos de la nación que seamos, aunque hablemos el idioma que hablemos, es humanidad. En la universidad generalmente utilizan la frase, eso es humanidad 101. Humanidad 101 viene siendo que todo ser humano se comporta básicamente de la misma manera. Todos somos envidiosos, todos somos orgullosos, todos somos de alguna manera u otra a veces toscos, todo eso. Pero eso lo va refinando el Espíritu Santo. Y vemos que en el caso de los salmos es transcultural. En otras palabras, cuando leas los salmos, verás que expresan esperanza, alabanza, miedo, ira, tristeza y dolor, cosas que afronta la gente en todas partes, en todas las épocas. Más allá de las circunstancias, nos hablan a todos en el lenguaje de nuestras propias experiencias. Se hace la pregunta final: ¿qué nos dice el uso que Jesús hace de los salmos sobre la importancia que pueden tener en nuestra experiencia de fe? Bueno, lo que Jesús está explicando a través de esta experiencia es que la importancia de los salmos en nuestra fe es sumamente valiosa, porque Él la hizo suya, la experiencia de David. Y es increíble porque fue la experiencia que Él tuvo con David, pero luego la hace nuevamente suya, de modo que nos da ejemplo de que no importa el salmista que haya escrito, nosotros podemos también tener esa misma experiencia. Lo importante de todo esto es poder confiar en Dios, saber que Él es real y que está dispuesto a resolver ese conflicto, a tener ese momento de compañerismo que a veces necesitamos y de poder suplir, no importa cuál sea la necesidad. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que las oraciones inspiradas son el libro de los Salmos y que también de esa manera nosotros podemos hacer nuestra la experiencia que se obtienen
a través de sus experiencias, así como lo hizo Jesús. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, ayúdanos, oh Dios, para cada día más poder tener esta experiencia personal contigo y que seas tú el que renueves nuestros corazones. Quita de nosotros toda suficiencia propia y déjanos de esa manera con toda la humildad posible para poder ir delante de tu presencia y decirte lo que sentimos y cómo de esa manera tú has de seguir obrando en nuestras vidas. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios para este jueves, Dios mediante, el mundo de los salmos. Estamos hablando de que ya estamos casi finalizando la lección número 1, cómo leer salmos. Increíble, el tiempo avanza y no se da cuenta uno, pero qué bueno que Dios siempre provee. El texto a memorizar ha sido Lucas capítulo 24, versículos 44 y 45. Lucas 24, 44 y 45. Después les dijo: estas son las palabras que les hablé cuando estaba aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el sentido para que entendiesen las Escrituras. Lucas capítulo 24, versículos 44 y 45. A todos aquellos que deseen comunicarse con este ministerio Audios de Bendición, pueden hacerlo vía WhatsApp al 484-838-8989. 484-838-8989 es la vía de contacto con este ministerio Audios de Bendición con Omar Medina. Recuerden que estamos disponibles a través de todas las plataformas de podcast, además del canal de YouTube de Omar Medina. Está creciendo por la gracia de Dios y queremos que ustedes sigan compartiendo. Comparte esta transmisión, no importa si está escuchando a través de la radio, a través del podcast que sea o a través de YouTube, para que de esa manera el mensaje de salvación siga llegando a cientos y miles de personas a lo largo de todo el mundo. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay paz. Hay paz.